Casi el 70% de las personas, en algún momento de su carrera, va a sentir que no merece los resultados que ha conseguido. No hace falta ser un genio para sentirlo. Hace falta simplemente haber logrado algo que te importa. Y lo curioso, lo que a mí más me llamó la atención cuando empecé a investigar esto, es que no depende de cuánto sabes. Depende de cuánto te exiges a ti mismo. Y ese matiz lo cambia todo. Piénsalo un momento. La persona que consigue el ascenso y piensa que fue suerte. El que aprueba la oposición y cree que el tribunal se equivocó. La que monta su propio negocio y incluso facturando, sigue esperando el día en que todos descubran que en realidad no sabe lo que hace. Y según las estadísticas, el patrón que más se repite no es el que uno esperaría. No aparece más en la gente menos capaz. Aparece casi siempre en la que más se ha exigido a sí misma. Y hay algo más, algo que casi nadie te dice. La palabra que usas para nombrar esto, síndrome, es la palabra equivocada. Y entender por qué es la equivocada es el primer paso para dejar de vivir con esa sensación pegada al pecho. En 1978, dos psicólogas de la Universidad de Georgia, Pauline Clance y Suzanne Imes, publicaron un estudio sobre un grupo de mujeres con carreras de mucho éxito. Doctoras, académicas, profesionales reconocidas en su campo. Y encontraron algo que no esperaban. Casi todas, en privado, estaban convencidas de que su éxito era un error, una casualidad, algo que en cualquier momento se iba a descubrir. A eso lo llamaron el fenómeno del impostor. Fenómeno, no síndrome. Y esa palabra no la eligieron por casualidad. Un síndrome en medicina y en psicología clínica es un conjunto de síntomas que apunta a un trastorno reconocido, algo que está catalogado con criterios diagnósticos. Y aquí está el dato que a mí me parece más revelador de todo esto. El fenómeno del impostor nunca ha entrado en el DSM-5, el manual que usan los profesionales de la salud mental para diagnosticar. Nunca, ni siquiera se propuso en serio. Y sin embargo, en algún punto entre 1978 y hoy, la cultura popular agarró la palabra fenómeno, la cambió por síndrome y la convirtió en otra cosa. En una etiqueta que suena a diagnóstico, a algo que hay que arreglar. Lo que yo creo es que ese cambio de una sola palabra ha hecho más daño del que parece. Porque no es lo mismo vivir con un fenómeno psicológico bien documentado que le pasa a la mayoría de la gente de alto rendimiento, que vivir pensando que cargas con un trastorno. Y aquí está lo importante para ti. Si alguna vez te dijeron que tienes síndrome del impostor, como quien dice, tienes un problema, te dijeron mal. Lo que tienes es un patrón psicológico estudiado, común y sobre todo, entendible. Y eso, aunque no lo parezca, es una noticia mucho mejor. Antes de seguir, una cosa rápida. Si este canal te está sirviendo para entender por qué tu mente hace lo que hace, dale al botón de suscribirte. Cada semana desmontamos un mecanismo distinto, siempre con evidencia real, nunca con fórmulas vacías. Y ahora sí, sigamos, porque lo que viene explica por qué esto te pasa a ti concretamente. Vale, ya sabemos que no es un trastorno, pero eso deja una pregunta sin responder. Si no es una falla en ti, ¿qué es entonces lo que está pasando? ¿Qué hace exactamente tu cabeza cuando consigues algo real y aún así lo siente falso? Y aquí es donde entra un mecanismo que en psicología se conoce desde hace décadas, mucho antes incluso de que Clance e Imes le pusieran nombre al fenómeno. El sesgo de atribución. Lo describió el psicólogo Bernard Weiner en los años 70 y funciona así de simple, aunque sus consecuencias no lo sean para nada.
Cuando algo te sale bien, tu cabeza tiene que explicárselo a sí misma. Y tiene dos caminos. Camino 1. Me salió bien por algo que hice yo, por mi trabajo, por mi criterio. Camino 2. Me salió bien por suerte, por el momento, porque el resto del equipo tiró de mí, porque el examen era fácil ese día. La gente con el fenómeno del impostor coge, casi siempre, el camino 2. Y fíjate en lo que pasa cuando algo sale mal. Ahí el patrón se invierte por completo. El fracaso sí se lo atribuyen a sí mismos. Fallé porque no soy lo bastante bueno. No fallé porque el proyecto tenía un problema de origen que no dependía de mí. Éxito es el entorno. Fracaso soy yo. Y ese doble filtro, sostenido durante años, va construyendo una imagen de ti mismo que no tiene nada que ver con tus resultados reales. Pero hay una segunda pieza en este mecanismo, y para mí es la que de verdad lo cierra: la comparación social. Tu cerebro no evalúa tu competencia en el vacío, la evalúa siempre contra otra persona. Y aquí está el problema, lo que yo creo que casi nadie te explica bien. Tú te comparas con la versión pública de los demás, la que muestran en una reunión, en un currículum, en una entrevista. Y esa versión no incluye sus dudas, sus errores, ni las noches en las que ellos también pensaron que no daban la talla. Estás comparando tu backstage completo con dudas incluidas contra el escenario terminado de otra persona. Y con esa comparación, evidentemente, pierdes siempre. Y todavía queda una tercera capa, que es la que engancha las dos anteriores: la disonancia. Tienes por un lado la evidencia objetiva, el ascenso, el título, los resultados, y por otro lado, una creencia interna de que no vales para esto. Dos ideas que no encajan entre sí. Y cuando eso pasa, la mente casi siempre resuelve el conflicto descartando la evidencia, no la creencia. Porque cambiar la creencia significaría reescribir años de cómo te has visto a ti mismo. Y eso el cerebro lo evita como sea. Y esto no es una idea suelta. El psicólogo Edward Higgins ya lo describió en 1987 con la teoría de la autodiscrepancia, que explica cómo se forma y se modifica nuestro autoconcepto comparando tres versiones de nosotros mismos. ¿Quiénes somos de verdad? ¿Quiénes nos gustaría ser? ¿Y quiénes creemos que deberíamos ser? Y lo que le pasa a la gente con el fenómeno del impostor es que esa tercera versión, el yo que debería ser, nunca se actualiza al ritmo de sus logros reales. Ahora, aquí viene el dato que a mí me parece el más importante de todo el bloque, y es el que conecta con lo que viene después. Este mecanismo no le pega igual a todo el mundo. Le pega mucho más fuerte a un tipo concreto de persona. Y probablemente tú ya sepas de qué tipo estoy hablando, porque es muy probable que seas exactamente ese perfil. Decíamos al final del bloque anterior que este mecanismo no le pega igual a todo el mundo. Y aquí está la parte que para mí es la más contraintuitiva de todo el vídeo. Cuanto más alto es tu nivel real de exigencia contigo mismo, más terreno tiene este patrón para instalarse. No es un tema de inteligencia, ya lo dejamos claro. Es un tema de estándar. Fíjate cómo funciona. Alguien que se conforma con hacer lo mínimo casi nunca entra en este conflicto, porque su propio listón es bajo y lo supera sin esfuerzo. Pero alguien que se exige de verdad, que revisa su trabajo 3 veces, que compara cada resultado con la mejor versión posible de sí mismo, vive en un estado permanente de podría haberlo hecho mejor. Y ese estado, sostenido durante años, es terreno fértil para que el sesgo de atribución que vimos antes eche raíces. Hay un dato de la investigación original de Clance y Imes que encaja perfecto aquí. Las mujeres de su estudio no eran mediocres disfrazadas de exitosas,
eran, objetivamente, de las más competentes en sus campos. Y esa es la paradoja real. No es que el fenómeno aparezca a pesar del logro. Aparece, muchas veces, precisamente por la exigencia que llevó hasta ese logro. Y aquí viene la trampa de verdad, la que le da nombre a este bloque. Cada vez que consigues algo con ese nivel de exigencia, en vez de subir tu confianza, sube tu estándar. El listón se mueve contigo, consigues el ascenso, y ahora el nuevo mínimo aceptable es ese ascenso más algo. Publicas el proyecto, y el nuevo mínimo es ese proyecto más algo. Nunca llegas, porque la meta se reubica cada vez que te acercas. Y a ti, en tu último logro real, el que te costó de verdad, ¿subiste la vara antes de conseguirlo o justo después? Lo que yo creo, después de ver este patrón una y otra vez en la evidencia, es que esto explica por qué la gente de fuera nunca entiende a quién lo sufre. Le dicen, pero si lo has conseguido todo, y tienen razón en los datos. Lo que no ven es que la persona no está midiendo sus logros contra el mundo. Los está midiendo contra un estándar que se mueve más rápido de lo que ella puede alcanzarlo. Quiero contarte un caso que resume todo lo que hemos visto hasta ahora, mejor que cualquier explicación teórica. Piensa en una persona que lleva 8 años en su profesión. Ha ascendido 2 veces. Sus compañeros la buscan cuando tienen dudas, porque saben que su criterio es sólido. Y aún así, cada vez que entra a una reunión importante, hace lo mismo. Revisa sus notas 3 veces, aunque las lleva preparadas desde el día anterior. Llega 15 minutos antes, no por organización, sino porque necesita ese margen para calmar la sensación de que hoy sí van a notar que no controla el tema. Cuando algo sale bien, su explicación automática es: tuvimos suerte con el cliente, o fue un buen día para el equipo. Cuando algo sale mal, ni siquiera necesita pensarlo. La explicación aparece sola: esto ha sido culpa mía. El mismo patrón de atribución que vimos en el bloque anterior, funcionando en tiempo real, en una sola persona, todos los días. Y aquí está el detalle que más me interesa de este caso. Nadie a su alrededor sospecha nada. Por fuera, es la persona de referencia. Por dentro, sostiene una conversación constante consigo misma que nadie más escucha. Ese es exactamente el mecanismo de disonancia del que hablábamos. La evidencia por un lado, la creencia por otro, resuelto siempre a favor de la creencia. Lo que yo creo que hace este caso tan representativo no es que sea extremo, es que es completamente normal. No hay ningún evento traumático detrás, ningún fracaso real que lo explique. Solo hay un estándar interno que se sigue moviendo cada vez que ella se acerca. Y eso, más que cualquier anécdota dramática, es lo que la evidencia describe una y otra vez. ¿Vale? Ya sabemos qué es, por qué pasa y a quién le pega más fuerte. Ahora la pregunta que de verdad importa: ¿hay algo que funcione de verdad? ¿O esto es simplemente algo con lo que hay que aprender a convivir? La buena noticia es que sí hay intervenciones estudiadas, y ninguna de ellas es de más confianza, que es exactamente el consejo que menos sirve, porque le pide a la persona que cambie un sentimiento sin tocar el mecanismo que lo produce. La primera, y la que más peso tiene en la evidencia, es la reestructuración cognitiva. No consiste en convencerte de que eres increíble. Consiste en algo mucho más aburrido y mucho más eficaz: cazar la explicación automática en el momento en que aparece. Cuando algo te sale bien y tu cabeza dice «fue suerte», pararte un segundo y preguntarte «¿en serio? ¿Qué parte de ese resultado dependió de una decisión tuya?» No para inflarte el ego, para corregir un sesgo de atribución que, como vimos, funciona torcido en una sola dirección.
La segunda tiene que ver directamente con la gente que aprendió por su cuenta, sin título que respalde lo que sabe. Aquí la intervención documentada es separar el origen del conocimiento de su validez real. El conocimiento no vale menos porque se adquirió por ensayo y error en vez de en un aula. Y de hecho, en muchos campos, el conocimiento que se construyó a base de resultados reales, de cosas que funcionaron o fallaron en la práctica, es más sólido que el que solo existe en la teoría. El problema nunca fue el conocimiento, fue el criterio que usabas para medir si contaba. La tercera es la que a mí me parece más contraintuitiva de las tres. Hablarlo en voz alta, concretamente con gente de tu mismo nivel, no con quien va a decirte automáticamente que tú puedes con todo. Los estudios sobre esto muestran algo curioso, y es que la sola constatación de que otra persona con resultados similares a los tuyos siente exactamente lo mismo rompe la comparación social sesgada de la que hablamos antes. Dejas de compararte con el escenario terminado de otro, porque por primera vez ves su backstage también. Y la cuarta, la más simple de aplicar y la que menos se menciona, es llevar un registro externo y objetivo de resultados. No una lista mental que el cerebro filtra y reescribe según el estado de ánimo del día, sino algo escrito, fechado, revisable. Porque el mecanismo de disonancia que vimos necesita que la evidencia se pueda descartar fácilmente. Cuando la evidencia está fuera de tu cabeza, en un documento, en un archivo, ya no es tan fácil de reescribir. Ninguna de estas cuatro cosas hace que la sensación desaparezca de golpe. Lo que hacen, y esto lo dice la evidencia con bastante consistencia, es reducir la frecuencia y la intensidad con la que aparece hasta convertirla en algo manejable, no en algo que dirige tus decisiones. Quiero cerrar esto con una idea que creo que le da la vuelta a todo lo que hemos visto hasta ahora. Durante todo el vídeo hemos hablado de esta sensación como un problema a resolver. Y lo es, en la medida en que te pesa, en que te frena, en que te roba disfrutar de lo que has conseguido. Pero fíjate en esto, la sensación de que podrías haberlo hecho mejor, de que tu logro no es suficiente todavía, es exactamente el mismo mecanismo que te empujó a conseguirlo en primer lugar. No es casualidad que este patrón aparezca casi siempre en gente que se exige de verdad y casi nunca en gente que se conforma con lo mínimo. El estándar que se mueve contigo, el que nunca te deja del todo satisfecho, es el mismo que te hizo revisar 3 veces ese informe, preparar de más esa presentación, seguir aprendiendo cuando ya nadie te lo exigía. Lo que yo creo, después de meterme a fondo en toda esta evidencia, es que el objetivo no es apagar esa voz, es dejar que decida por ti. Puedes tener el estándar alto y al mismo tiempo aceptar la evidencia real de lo que ya has conseguido. Las dos cosas no son incompatibles, aunque tu cabeza las presente como si lo fueran. Y quizás la pregunta que te llevas de este vídeo no sea cómo dejo de sentir esto, sino otra distinta. ¿Qué pasaría si la próxima vez que consigas algo, en vez de descartar la evidencia, decidieras por una vez creerla? Si llegaste hasta aquí, ya sabes algo que la mayoría de la gente que carga con esta sensación nunca llega a saber. Que tiene nombre real, que tiene mecanismo y que no significa que haya nada roto en ti. Y ahora te toca a ti una pregunta, no en general, a ti concretamente. ¿Con cuál de los perfiles que hemos visto hoy te identificaste más? ¿La persona con título que sigue dudando? ¿O la que aprendió por su cuenta y siente que le falta el papel que lo respalde? Cuéntamelo en los comentarios. Yo los leo todos y algunos terminan siendo el punto de partida del siguiente vídeo, como ya ha pasado antes.
Esto es lo que hacemos en Anatomía Mental. Cada vídeo desmonta, capa a capa, un mecanismo del comportamiento humano, con evidencia real, sin coaches motivacionales y sin fórmulas de 3 pasos que no funcionan. Porque en el próximo vídeo vamos a hablar de algo que está conectado con todo esto más de lo que parece. ¿Por qué personas completamente normales, gente como tú y como yo, terminan haciendo cosas que jamás dirían que harían? Solo porque alguien con autoridad se lo pidió. El experimento que lo demostró tiene 60 años y sus resultados siguen incomodando a todo el mundo. Nos vemos ahí.